Seguimos más o menos en la misma línea. Ya estudiamos el mobiliario del templo, la construcción, la gran inauguración del templo. Y en estos siguientes capítulos, pues vamos a seguir un poquito en la misma línea, pero vamos a ir a la dedicación del templo, ya el momento estelar cuando Salomón hace la oración y todo esto sucede mientras la nube está ya dentro del templo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que desciende la nube y entonces y los sacerdotes ya no pueden ministrar y ahí es cuando Salomón llega a este momento? Vamos a leer los primeros 11 versículos, vamos a tratar de leerlo todo hoy. Entonces dijo Salomón, ese es un héroe, ¿no? Salomón, no, pero este es Salomón. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo, pues, he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre. Ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo un corazón de edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel, mas Jehová dijo a David mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón el deseo de edificar casa en mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará la casa en mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová, que celebró con todos los hijos de Israel. Gracias, Señor, por esta porción. Padre, bendícenos a través de tu palabra en esta noche, Señor. Danos, Señor, alimento para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije, esto sucede cuando el templo está lleno de esa presencia de Dios, la nube que está allá adentro, y es tan fuerte la presencia de Dios que los sacerdotes ya no pueden seguir ministrando. Entonces es el momento que Salomón toma la palabra en medio de esta manifestación y comienza con un discurso muy emotivo, y lo primero que dice es que Dios habitaría en la oscuridad. Eso está raro, ¿verdad? Bueno, la traducción verdadera es Dios habitará en la densa nube. Entonces ahí le pusieron en la oscuridad, pero realmente la traducción en otras versiones dice habitará en la densa nube, y cuando vas al idioma original es como caer del cielo, o como gotear, o como destilar, y también tiene que ver un poco con oscuridad, por eso lo traducen de esta manera, pero realmente es que Dios habitaría en esa nube, que fue lo que les dijo a ellos desde el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan? Que les dijo: en esa nube va a estar mi presencia. Esa nube era la que los guiaba, y de noche la columna de fuego. Bueno, de eso está hablando. Entonces conectamos lo que acaba de suceder con lo que está diciendo Salomón, es decir, ahí está la nube gigantesca, toda la presencia de Dios, ahí está la presencia de Dios, y entonces Salomón conecta sus ideas con esta, y de alguna manera está afirmando Salomón que Dios está ahí en ese lugar, en esa nube que está llenando el templo. Y después comienza a hablar del razonamiento de Salomón de edificar. Dice: yo edifiqué una casa, pero Dios habita en esa nube densa, y de aquí se desprende su discurso. Una vez que dice esto, Salomón en el verso 3 comienza bendiciendo a toda la congregación, que son miles de personas las que se encuentran ahí reunidas, y ahora Salomón comienza con esa bendición para toda la congregación, y toda la congregación estaba en pie. Esto es muy curioso porque ninguno estaba sentado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente no había asientos ni sillas en ese lugar, porque el templo fue hecho para Dios, para ministrar a su nombre, y no para la gente. Esto es muy importante, ¿ok? El templo de Dios era para Dios, no era tanto para que la gente
tuviera lugar ahí, sino que Dios era lo importante en ese lugar. Obviamente la gente acudía a rendir sacrificios, a rendir holocausto, a las oraciones, a ser ministrados por los sacerdotes. Pero del verso 4 al 11, Salomón comienza ya con su discurso, diciendo lo que Dios dijo, y comienza recordando todas las promesas de Dios a David, y hace un recorrido por la historia donde menciona que Dios no había escogido ninguna ciudad para que se construyera casa o templo, pero el verso 6 añade que ahora Dios ha escogido a Jerusalén por habitación y a David sobre su pueblo, aunque ya no está David, es Salomón el que está haciendo un recorrido por la historia, y Dios dice: yo escogí ahora a Jerusalén para que ahí esté mi casa y para que ahí esté mi presencia y para que toda la dinastía de David esté reinando eternamente sobre el trono de Israel. Es maravilloso, ¿no? Y la otra vez platicaba con un hermano y algo que me metió en algunos problemitas de pensamiento acerca del muro y todo ese rollo. La investigación que estuve haciendo, porque yo me había confundido y pensaba que decían que el templo estaba bajo el monumento de los musulmanes, y no, el templo está en Jerusalén, supuestamente, aunque nadie lo puede asegurar, supuestamente está bajo el Domo de la Roca, que es un templo musulmán. Si han visto las imágenes de Jerusalén, una cúpula dorada que está ahí, bueno, al parecer el templo de Dios quedó bajo ese templo, ese es el terreno donde estaba, y eso, según algunos, ha sido un problema para la reconstrucción del nuevo templo. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es el muro de Jerusalén entonces? Porque según esto, ese muro fue lo único que quedó de la destrucción que hizo Tito, el general Titus, de Romanos 70 años después de Cristo, y lo que encontré es que Herodes en su tiempo quiso reconstruir el templo de Salomón, pero hacerlo aún más espectacular, y esas son esplanadas, son cimientos para la preparación de un templo que iba a haber ahí, pero bueno, únicamente queda ahí el muro de los lamentos. Un poco difícil de comprobar realmente cómo estaba la cosa. El chiste es que va a haber un tercer templo algún día, ¿no? Y esa es parte de las señales de la llegada del Señor. Bueno, entonces el verso 10 y 11 dice el lugar de David. Entonces Salomón habla de una herencia al trono y de que cumplió la edificación y puso el arca en el templo. Y vamos a comenzar en el verso 12 en adelante. Aquí viene ya lo más interesante. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho, de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió las manos al cielo, y dijo: y Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David mi padre lo que prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden sus caminos, andando en mi ley como tú has andado delante del mío. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración, como que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual me dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y el pueblo de Israel cuando esté en lugares hicieren oración, que tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle
conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren hacia ti a este lugar, confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Y si hubiere hambre en la tierra, si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, o si les sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moraren cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que se hiciere de cualquier hombre o todo pueblo de Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y también al extranjero que no fuese de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y en tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere a orar hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Y si tu pueblo saliera a la guerra contra enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Y si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, te enojarás contra ellos y les entregarás delante de sus enemigos, para que los que tomaron los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeran: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, y tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que sean abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca, tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para David tu siervo. Wow, una oración tremenda de dedicación del templo. Pero lo que más noto aquí, lo que más notamos es pecado y arrepentimiento. Pecado y arrepentimiento. Dice que Salomón extiende sus manos en ese momento que está ministrando, y ahí está la nube, el poder de Dios. Y después de esta breve semblanza acerca de la decisión de Dios en cuanto al templo, en cuanto al reino, va a comenzar otro discurso dirigido a Dios y al pueblo como dedicación del pueblo. Lo más importante y que me parece impresionante es que Salomón se arrodilla. Se postra delante de Dios, una costumbre muy de los hebreos. Desde los tiempos de Abraham se tiraba en el piso por completo, y después se arrodillaban. Esta costumbre se fue dejando con el tiempo por algunas situaciones culturales que algún día tendremos la oportunidad de platicar, pero esta escena es maravillosa. Veo a un rey, al hombre más poderoso del mundo, arrodillado ante Dios, el hombre más poderoso del mundo, ¿okay? El más rico de todo el mundo, que cualquier millonario de este tiempo sería pues un pobre, ¿no?, al lado de la riqueza de Salomón. Pero es el hombre más poderoso, el que controla todas las naciones, el que tiene todo el poder militar, el que tiene todas las riquezas y toda la sabiduría de Dios. Pero aún así, él delante de toda la congregación se pone de rodillas. Y esto es algo maravilloso, porque
Salomón comienza con una reverencia a Dios desde el principio, aunque ya está cometiendo algunos errores, ya vimos poquito antes, pero él tiene un corazón rendido a Dios y lo hace como un ejemplo delante de todo el pueblo de Dios. Qué bonito cuando nosotros podemos dar ese ejemplo, ¿no?, a nuestras familias o a nuestros conocidos de cómo entregamos nuestra devoción a Dios. Qué importante es cuando la gente te ve en tu devocional o cuando te ve cómo clamas a Dios, ¿no? O sea, hay de oraciones a oraciones, ¿no? A veces oramos como en automático, así nomás, así como que no queremos, pero este es un hombre que está rendido a Dios por completo, a Jehová, Dios de Israel, y comienza con una declaración maravillosa que Jehová es el Dios de Israel, y es un pensamiento que era de cada nación o pueblo, porque en ese entonces todos los pueblos o naciones tenían sus dioses locales, y obviamente todos pensarían que su Dios era el más poderoso. Por eso Salomón hace esta declaración. Lo primero que reconoce Salomón es la grandeza de Dios y hace una comparación con otros dioses. No es que Salomón creyera que hubiera otros dioses, obviamente todos esos dioses eran falsos, dioses locales, y dándole el lugar número uno a Jehová en el cielo y en la tierra. Eran comunes las deidades locales y todos pensarían que su Dios era el número uno, ¿no? Como hasta ahora se hace. Tú pregúntale a uno de otra religión quién es el número uno y va a decir: mi Dios es el más poderoso del mundo, ¿no?, del universo. Pero cada nación tenía su Dios local. Por tanto, Jehová era como el Dios local de Israel, aunque ahora nosotros sabemos que solamente hay un Dios y que es Jehová Dios, el único Dios que existe, ¿no? En muchos pueblos y en muchas localidades, en cada lugar tienen su patrón, ¿no? O su patrona, y a ese le rinden devoción, pero eso es porque no conocen al Dios verdadero. Entonces Salomón está reconociendo delante de todos la grandeza de Dios, y luego dice que tú guardas el pacto. ¿Y de qué pacto está hablando? Obvio, está hablando del pacto de las promesas que Dios le había hecho a David acerca del trono de Israel, del reinado eterno, desde que le dijo a David, cuando David le dijo: yo te voy a hacer una casa, y le dijo Dios: tú no me vas a hacer nada, pero te voy a decir lo que yo voy a hacer contigo, yo te voy a engrandecer y te haré famoso, y te voy a dar, y dijo, y te voy a dar el trono de Israel eternamente en tu linaje, ¿no? ¿Y quién va a venir a cubrir ese trono por la eternidad? ¿Quién? Jesús. Entonces él está hablando de esas promesas del reinado eterno y dice: Jehová guarda el pacto y la misericordia, pero añade con tus siervos, y añade además los que caminan junto a ti de todo corazón. Eso es maravilloso. O sea, la misericordia de Dios, aunque se está refiriendo a David, se incluye él y el pueblo, pero entonces los pactos de Dios y su misericordia es para sus siervos que están de todo corazón entregados a Dios. Okay, los pactos de Dios y su misericordia son para los siervos que están entregados de todo corazón a Dios. Y Salomón asegura: esto se está viendo en este día, tú cumpliste tu promesa de darle el reinado eterno a mi padre. Salomón está seguro que la promesa del reino en la línea de David se ha cumplido en ese día. Salomón fue escogido, fíjate nada más, fue escogido de Dios entre 19 hijos de David, 19 contados. Okay, porque los de las concubinas ya no los contaron, pero de sus esposas, David para entonces tenía 19 hijos, y de esos 19 solamente Dios escoge a Salomón. Así que Salomón es quien estaba frente de la nación por decisión de Dios, y así lo reconoce. Él se da cuenta que fue una decisión de Dios que él esté ahí, en ese lugar, que él se siente en el trono. Según el verso 16, Salomón está muy agradecido por la promesa a David, y más cuando sabe que él ha sido elegido de entre 19 posibilidades de ser el rey, ¿no? Y ahorita se me viene a la mente, nosotros fuimos elegidos entre 300,000 millones de posibilidades de vida, hermano. ¿Te das cuenta? Y solamente tú tuviste la oportunidad de llegar y ver la luz de este mundo de entre 300,000 millones de posibilidades de vida. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso que eres afortunado? Entonces, ¿por qué desperdician su vida en cosas tan tontas si Dios te dio la oportunidad? Tuvieron que morir 300,000 millones para que tú nacieras.
ceder su vida para ti. ¿Ves? ¿Para qué? Para que tú seas un hijo de Dios, para que tú seas una bendición, para que tú seas elegido de Dios, hermano. Tienes que valorar eso. No puedes andar ahí todo. De verdad, hermano. Así que todos los siguientes reyes de Israel serán hijos de Salomón, nietos de Salomón, bisnietos de Salomón, tataranietos de Salomón, y etcétera, etcétera. Pero de ahí se vendrán todos, y así fue. Él entiende que cada rey que ocupa el trono tiene un deber. ¿Y cuál es el deber que dice que tiene el rey? Guardar la ley y andar en los caminos de Dios. Era un compromiso para tener la promesa del reinado eterno. ¿Te acuerdas una de las cosas que tenía que hacer el rey, que era hacer una copia de la ley a mano? Gran trabajo. Pero Salomón insiste, y en el 17 dice: cúmplele a mi padre la promesa que le hiciste. Salomón insiste una y otra vez que Dios cumpla la promesa a David, y como decimos, el trono de Israel y su linaje. Y parece que Salomón quiere estar muy seguro de que su linaje vendrá al próximo rey. Y así fue, porque el siguiente rey de Israel a la muerte de Salomón, ¿sabes quién es? Se llama Roboán, y es hijo de Salomón. Y de ahí ya comienza una cadena de acontecimientos en adelante que comienzan a desviarse, y la mayoría dice: e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y ahí empiezan a perder, el pueblo de Israel comienza a perder toda su bendición con Dios. Empiezan a perder influencia en el mundo, empiezan a perder riqueza, bueno, ¿por qué? Porque no anduvieron en los caminos de Dios. Lo mismo pasa para nosotros, hermano. Cuando nosotros, como hijos de Dios, como escogidos de Dios, como linaje escogido de Dios, comenzamos a alejarnos de los caminos de Dios y comenzamos a caminar en nuestros propios caminos, comenzamos a perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y son maravillosas, ¿ves? Salomón tiene muchas preguntas. Una de ellas es maravillosa, y Salomón sigue pensando en la grandeza de Dios, y en el 18 dice: bueno, ya construí esta casotota y aquí está la nube y todo. Dice: neta, ¿sí vas a habitar aquí? ¿Verdad? Dime la verdad, ¿sí vas a habitar así, aquí? Su razonamiento es impresionante. Dice: los cielos de los cielos de los cielos, es decir, toda la eternidad no pueden contener a Dios. Dice: ¿cómo es que tú me estás prometiendo que vas a habitar aquí? Eso es increíble, hermano, porque ese mismo Dios que ve Salomón grandísimo es el mismo Dios que tenemos nosotros, y es el mismo Dios que quiere tener una relación íntima de amor contigo. Y dices: el creador del universo quiere tener una relación de amor contigo, íntima. Sí, porque tú eres parte de. Pero a veces nos desconectamos de esa situación, ¿eh? Nos desconectamos de esa vida y perdemos de vista realmente que somos hechos a la imagen de Dios, en la parte del Espíritu, ¿ves? Salomón tiene esas preguntas y quiere estar seguro y busca confirmación de Dios, insiste en la promesa de Dios, y de ahora insiste en la promesa de Dios a David, y ahora nos explica cómo Dios va a habitar en la tierra, en la casa que él edificó. Pero la presencia de Dios ya está en ese lugar, ya hay una nube que está llenando ese lugar. Y luego Salomón dice: la oración de tu siervo. Y aquí comienza con una oración, Salomón, en la que parece que le estuviera dando instrucciones a Dios, pero no es así, ¿eh? Salomón inicia sus oraciones y lo primero, se reconoce que él es un siervo de Dios. Dice: ahora, Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. El 19, por favor. Y dice: tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego. Y cuando dice a tu siervo, la palabra que usan en hebreo es ebed, y esa palabra ebed se refiere al esclavo de más bajo rango. Y Salomón, siendo el hombre más poderoso del mundo, el sabio, el riquísimo y todo, dice: yo soy un esclavo de los más gachos, de los que no tienen ningún privilegio delante de ti, Señor. Salomón dice: aquí no hay rey. Algo así, está de rodillas. Imagínate, ves ese hombre superpoderoso diciendo: soy tu esclavo, de rodillas, buscando la misericordia de Dios, la confirmación de su promesa, y se coloca en la posición de siervo. Me encanta eso, ¿ves? Me gusta Salomón, y David también, porque esos que andan: yo soy la autoridad. Ya.
¿Sabes? Nadie puede impresionar a Dios con sus cargos. ¿Quién puede impresionar a Dios? ¿Quién va a llegar al cielo sacando su tarjeta? Pues nadie. Y Salomón comienza a decirle: que tus ojos estén abiertos a este lugar. Primer templo que había, no había tantos templos, ¿verdad? Todavía no había todo ese movimiento que tenemos ahora, ¿no? Que ahora creo en Aguascalientes hay más de 700 iglesias cristianas, ¿eh? Antes nos asombrábamos que en Cholula había 365 templos católicos. Véngase a Aguascalientes, hay más de 700 iglesias cristianas. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Y lo primero que pide Salomón es la presencia de Dios, la observación de Dios a la vida en el templo, porque ahí se llevaría a cabo todo el culto a Dios, todas las celebraciones a Dios, todos los días habría sacrificios a Dios, el de la mañana y el de la tarde, ¿no? Y todo lo demás, las ofrendas y los holocaustos y todo ese rollo. Y Salomón quiere asegurarse de que Dios lo está escuchando y que va a estar presente. Así le dice en el 21, que oigas. Salomón una vez más pide la vista y el oído de Dios a su oración, pero también incluye al pueblo. Y dice: Dios, cuando oren en este lugar, cuando vengan aquí a este lugar, porque Salomón está buscando que ese lugar sea la conexión entre Dios y su pueblo. Era un lugar donde iba a ser la conexión, donde el cielo iba a tocar la tierra. Sería el estrado de los pies de Dios, ¿ves? O sea, es donde Dios tocaría la tierra. Qué maravilloso, es decir, las oficinas de Dios. Muchos dicen: Dios está en todas partes, pero sus oficinas están en Estados Unidos. No, las oficinas de Dios están en Jerusalén. El pedido es que oigas y perdones. Salomón sabe que va a haber gente que van a ir a ofrecer sacrificio porque deben, porque tienen problemas, porque están en una situación difícil delante de Dios. Y dice: pero van a venir a pedir perdón. Yo sé que van a venir a pedir perdón, y te pido que a quien venga a este lugar a pedir perdón, tú le des perdón, Dios. Y luego el 22 al 44 comienza a hablar del pecado, de todo esto, y esta porción Salomón comienza a describir las situaciones más comunes por las que el pueblo acudiría a la casa de Dios a buscar perdón. Fíjate cuáles son esas situaciones, ¿eh? Lo primero, relaciones interpersonales, un problema común que todavía se da, ¿ves? Y cuando viera un problema que tuviera que juzgarse, bueno, Salomón le pide a Dios que Él sea el que le dé a cada persona involucrada en el caso lo que cada quien se merece, la justicia de Dios y no la del hombre. Dice: cuando vengan aquí con problemas, Señor, y oren, tú vas a sacar la verdad y vas a liberar a que sea inocente. Y después en el 24, el pueblo, un pueblo que se derrota a causa de alejarse de Dios. Aunque en el tiempo de Salomón sería de paz, él sigue pensando en lo que podría pasar en caso de guerra. Él sabe que sus victorias han dependido de su relación con Dios. Así que es un llamado a permanecer en el camino de Dios, pero también al arrepentimiento, porque sí dice: si viene una derrota contra tu pueblo es porque se alejaron de ti. Pero si ellos oran en donde estén, y si oran hacia este lugar, eso es impresionante, porque no tenías que ir hasta el templo. Aunque estuvieras lejos, nomás aunque oraras en dirección al templo, Dios te escucharía. Eso era lo que hacía Daniel, ¿se acuerdan? Abría sus ventanas hacia Jerusalén y seguía orando. Y eso es lo que sigue haciendo mucha gente. Siguen orando hacia el templo de Jerusalén. El llamado es a permanecer, pero también al arrepentimiento, porque si hay derrota es por causa de pecado. Salomón está empezando en las prácticas de aquel entonces de hacerlos cautivos y llevarlos como prisioneros de guerra. Era una práctica de las naciones, una estrategia para desorganizar a una nación y desestabilizarla. Y luego viene otra cosa que es muy importante, la lluvia. En aquellas tierras la sequía es tremenda. De hecho, no hay fuentes de agua en Israel, son muy pocos los mantos acuíferos con los que cuentan. Y ahora va con la naturaleza, otro de los grandes problemas, y dice la sequía. Y Salomón dice: si la causa de la sequía es por pecado, bueno, el punto es el mismo: orar desde los campos, viendo hacia el templo, invocar a Dios, arrepentirse del pecado, y Dios traería la lluvia. ¿Okay? 28.
hambre, otra situación, pues obvio, sin lluvia no hay producción de recursos alimenticios. Y Salomón aquí incluye enfermedad, porque sin agua también se viene enfermedad, plagas en los campos, o hasta ladrones roba cosechas. Y Salomón ahora está ubicado en la vida del campo, comienza con la vida de la gente en la ciudad, después con los ejércitos y ahora se va con los campesinos. La solución a esto también es orar con las manos hacia el templo. El punto de orar con esta orientación geográfica es que la presencia de Dios estaba ahí y ellos tienen ese sentir. El perdón de Dios que pide Salomón vendrá conforme, también dice aquí, a sus caminos, dependiendo del corazón. Es decir, si solo es una oración de la boca o de un corazón que realmente no está afligido ni dolido, con un verdadero arrepentimiento, Dios no escucha esas oraciones, hermano. ¿Cuánta gente yo he oído orar de manera apática y sin ganas de hacerlo de veras? Sobre todo esas veces que vas de campaña de evangelismo y tú andas bien prendido y quieres convertir hasta el perro y todo, y ahí andas invitando a todo el mundo a orar, y mucha gente ora para recibir a Dios, pero lo hacen de una manera que Dios no escucha esas oraciones, yo creo. Con el chicle en la boca, así, cruzados de pata y recados en el... sí, te acepto como mi Señor Salvador. La oración que escucha a Dios es la del corazón afligido, la que está arrepentido, quebrantado, ¿ves? Le pide que Dios escuche y haga conforme a su justicia, aunque pareciera que Salomón está dando instrucciones a Dios, pero no, él espera que Dios tenga esa misericordia de escuchar y perdonar. La cuestión de la adversidad a causa del pecado es para que teman, dice, ¿sabes para qué? Para que tengan miedo, para que tengan temor de ti y la piensen en no salirse de los caminos de Dios. Por eso dice, cuando tú los aflijas es para que les dé temor. Y luego menciona a los extranjeros, ¿ves? Aquí ya se hace una invitación universal. Se extiende la cobertura de Dios para todo aquel que venga a buscar en el nombre de Dios desde tierras lejanas. Y el punto aquí es fe en el Dios de Israel. Una vez concedido el pedido al extranjero que confía en Jehová, el resultado de recibir el favor de Dios es que ese extranjero va a engrandecer el nombre de Dios y va a dar testimonio de Dios. Y Salomón tiene en mente que Dios estará en ese lugar y que ahí está su poder. Como digo, para Israel y Salomón el templo es un lugar de conexión entre Dios y el hombre. Eso era el lugar donde Dios conectaba con el hombre. Y luego viene en contraste los que salen a la guerra. Una vez se mencionan las situaciones de guerra. El punto es que antes de salir a la guerra o ya estando en la batalla, orar en dirección al templo y la protección de Dios vendrá. Y luego me encanta el 36 porque tiene una declaración maravillosa y esto me encantó de todo. Dice, pues no hay hombre que no peque. Me encanta esto. No hay hombre que no peque. Aunque te sientas muy santurrón, también pecado tienes. Y esto incluye a cualquiera, a cualquier ser nacido de hombre y mujer, a cualquier humano. Todos pecan, ¿ves? Absolutamente todos. Por eso necesitamos la misericordia de Dios. Y aquí la situación en contraste con el verso 34 es que si están en manos de ejércitos enemigos, es decir, en derrota por causa del pecado, y una vez más se menciona ese sistema de hacer cautivas a los prisioneros de guerra, técnicas para acabar con la organización de una nación, la solución que propone Salomón es cuando se den cuenta que ya estén cautivos y despierten de su sueño, entiendan la causa de sus males y se arrepientan, el mismo proceso, ¿ves? Identificar la causa de la adversidad. Buscar la presencia de Dios, confesión de los pecados, oración en arrepentimiento con un corazón verdadero y esperar la respuesta de Dios para el restablecimiento de la relación, es decir, para tener el perdón de Dios. El pedido de Salomón es que Dios escuche toda súplica en el templo o toda oración dirigida en dirección al templo. Y de ahí pasa a los sacerdotes en el verso 41. Y dice que sean vestidos de salvación, es decir, que sean llenos de salvación o liberación o sean sostenidos. El punto es, Dios, mantén a tus siervos en santidad, dales la fortaleza para permanecer en santidad, porque todo hombre peca.
Y lo último que pide Salomón en el verso 42, dice, ¿qué dice? No rechaces a tu ungido. ¿Quién es ungido? David. Ajá. No rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para David, tu siervo, ¿ves? Salomón está pidiendo a Dios, guarda tu pacto con nosotros. Acuérdate de toda la misericordia que tuviste con mi papá, que la regó tantas veces. ¿O no? Y dice, y así de esa misma manera, extiende tu misericordia para mí y extiende esa misericordia para todo tu pueblo, porque de seguro la voy a regar. ¿Okay? Y Dios sabe eso. Y un día, cualquiera de nosotros, en cualquier día, en cualquier momento, riega el tepache. ¿Ves? Por eso Salomón dice, extiende tu misericordia. Pero nos da una solución, ¿ves? Identifica la causa de la adversidad, confiésalo a Dios, ora, arrepiéntete y Dios traerá la restauración. Amén. La misericordia de Dios es nueva cada día, exquisita. Sin ella no podríamos vivir. Si Dios todavía viviéramos bajo ese sentido de que la ley, ¿no? Por ejemplo, el que haga esto muera irremediablemente, muere eso. Dios extiende su misericordia para nosotros a través de Jesucristo, de su sangre, de su sacrificio en la cruz, de que tú aceptaste colocarte en ese pacto de gracia debajo de la cruz de Cristo. ¿Ves? Si no, estaríamos perdidos, porque todo hombre que peca, eso incluye a todos los hombres sobre la tierra, a todos los pastores, a todos los siervos, al Papa, a Hitler y a la Madre Teresa de Calcuta. A todos. Nadie puede decir estoy libre de pecado. Dice, porque si decimos que no pecamos, ¿qué? Le hacemos mentiroso a Él. Por eso necesitamos la gracia de Dios y su misericordia, porque somos seres humanos, pecadores, que nos dejamos, como dice Elías, era un hombre que es sujeto a pasiones y era un hombre de Dios. Juan el Bautista, sujeto a pasiones, era un hombre de Dios. Pablo gritaba, miserable de mí que no me puedo liberar de este cuerpo de pecado, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero sí hago. Y para entonces Pablo ya había sembrado iglesias, ya había ido a viajes misioneros, ya tenía 60 años en el cristianismo y todavía seguía diciendo, esta carnota no me deja. ¿Ves? Necesito la misericordia de Dios día con día. ¿Está de acuerdo? Y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Cuando dejemos de pensar en nosotros mismos y comencemos a pensar más en Él y en los demás, tu vida va a estar más llena de Dios. Vas a batallar menos, mucho menos. Mientras sigamos pensando en yo como el protagonista principal de la película, agárrate, ¿ves? Porque seguramente vas a tener aflicción. Ponte de pie, vamos a cantar al Señor. Vénganse muchachos, vamos a terminar alabando a Dios así rico. Así como estaban en el templo ahí en esa situación maravillosa y la presencia de Dios ahí, el rey de rodillas así con las manos extendidas al cielo y clamando Dios misericordia. ¡Wow! ¿Cómo me gustaría haber estado ahí? ¿Te imaginas? Con su ropaje Salomón así, súper, y el templo hacia atrás y la nube todo y la gente cantando todos con las manos arriba así, cayendo la misericordia y la gloria de Dios en ese lugar. ¡Wow! Impresionante.